Mateo 6:33. Aleluya, bendito Dios. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gracias te damos, Padre, te adoramos, te exaltamos, te damos gloria a ti, Padre, por tenernos aquí, por poder anunciar tu palabra, Jehová. Gracias por este privilegio, Dios, te adoro, te alabo, Jehová. Gracias por esta reunión, Padre, que podemos adorarte y alabarte, Jehová. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Bendiga a su pueblo que escucha su palabra, Jehová, en el nombre de Jesús. Amén y amén, aleluya. Pueden sentarse. Dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando Dios nos habla aquí de esto, aleluya, esta es una de las, como dicen, una de las prioridades que Dios nos pone a nosotros, los seres humanos, porque los seres humanos no han podido vivir a causa de no entender las prioridades de la vida. Y aquí Jesús nos pone esto como la prioridad número 1 en cuanto a nuestra obra, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, que es buscar primeramente el reino de Dios. Primeramente el reino de Dios. Primeramente el reino de Dios, que la gente, digamos, no sabe qué es el reino de Dios en sí. Las personas no saben qué es lo que se busca en sí, buscar el reino de Dios. Jesús hablaba bastante de esto, ¿verdad? Del reino de Dios, y él hablaba el reino de los cielos se ha acercado, y los hombres le preguntaban, muéstranos el reino, y les decía, el reino está entre vosotros, pero la gente no sabía qué era el reino de Dios, y Jesús decía que eso era lo primero que había que buscar. Por eso los hombres no pudieron comprender qué era lo que había que buscar, y uno tiene que entender qué es el reino de Dios. Dice en el libro de Lucas, capítulo 18, mire cómo dice. Libro de Lucas, capítulo 18, verso 29. Le voy a leer desde el 27, dice. Él le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él le dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios. O sea que empieza a hablar Jesús aquí del reino de Dios, del reino de Dios. O sea que el reino de Dios no es como dice ahí mismo, mire, le voy a volver a leer el 29, dice, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa. O sea que no es la casa, no es la casa del reino de Dios. Oiga bien, fíjese bien, y dice, casa. No he dejado casa o padres. Mire, sus padres tampoco es el reino de Dios. Entonces la gente le da prioridad a su casa, no es el reino de Dios. La gente le da prioridad a sus padres, no es el reino de Dios tampoco. Por eso en esta tarde le voy a tratar de explicar esto del reino de Dios, qué es lo que la gente tiene que entender, que por qué se le tiene que dar prioridad. Entonces dice, de cierto digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos. Mire, el reino de Dios no son los hermanos tampoco.
O sea que el reino de Dios no son los hermanos, y la gente tiene que saber exactamente qué es lo que va a buscar. ¿Qué es el reino de Dios en sí? Por eso mucha gente no lo ha encontrado, porque no sabe qué es el reino de Dios. Y vamos a tratar de hablarle de esto. Y dice, casas o padres o hermanos o mujer. Mira, tampoco la mujer es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios en sí entonces? ¿Qué es el reino de Dios? Por eso la gente tiene que investigar y saber que cuando se decide a buscar a Dios, a buscar el reino de Dios, como Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y su justicia. Y dice, mujer o hijos, mira, ahí está. ¿Qué es el reino de Dios? Los hijos tampoco son el reino de Dios. Qué misterio este, ¿verdad? Porque todo el mundo está inclinado a darle prioridad a cualquiera de estas cosas. Una persona le puede dar prioridad a la casa, a los padres, a los hermanos, a la mujer, a los hijos, pero no es el reino de Dios. Por eso yo antes creía que todas estas cosas eran bien más importantes que el reino de Dios, y por eso uno sufre bastante. Los seres humanos sufren creyendo que estas cosas son lo primero, y no es así, no es así. Ahí le van a salir montones de personas diciendo que es más importante la familia. La más importante que hay es la familia, dicen. En el mundo dicen, la célula de la sociedad es la familia, dice. Y le dan una prioridad enorme a la familia, pero la gente no sabe que es en sí lo más importante. Jesús dijo, primeramente el reino de Dios. No son la casa, los padres, los hermanos, la mujer, los hijos, nada de eso es el reino de Dios. Pero le voy a seguir leyendo para que se vaya descifrando qué es el reino de Dios. Mire cómo dice en Marcos capítulo 10. Bendito Dios. Marcos está atrás de Lucas. Capítulo 10 del libro de Marcos. Capítulo 10, verso 27. Entonces Jesús, mirándolo, dijo, para los hombres es imposible. Hay un montón de cosas imposibles para los hombres. Los hombres, o sea que hay cosas que no son lógicas para los hombres, pero para Dios sí. Hay cosas que no son lógicas y no se le pueden explicar a los hombres, porque para los hombres no tienen lógica, pero para Dios sí tienen lógica. Entonces no es fácil que la gente sepa qué es el reino de Dios. El reino de Dios es un misterio escondido, es un misterio escondido que es espiritual, mental y emocional. Es una cosa que está ahí. Por eso Jesús decía, porque los discípulos se asustaban de la doctrina de Jesús. Y dice otra vez el 27, entonces Jesús mirándoles dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Imagínense cómo es el reino de Dios. Que en el reino de Dios todas las cosas son posibles para Dios. Por eso no toda la gente sabe que es entrar al reino de Dios. Entonces es difícil introducir a las personas cuando no tienen conocimiento de Dios, o cuando las personas tienen ira, cuando las personas tienen orgullo, cuando las personas tienen violencia en su interior. Es bien difícil introducirlos al reino de Dios. Por eso Jesús decía, estrecho es el camino que lleva a la vida, o sea, al reino de Dios, a Sión. Y dice el verso mismo 27 y 28, le voy a leer ahora. Entonces dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Mire, fíjese bien, ya empieza usted a ir entendiendo qué es el reino de Dios. Es Jehová, es Jesús,
es Jehová, es Jesús en sí, la esencia es Jehová y Jesús, el mismo Dios y el Evangelio. Este Evangelio que la gente se imagina que es una cosa cualquiera, el Evangelio. Imagínense qué es el reino de Dios. El reino de Dios no son la familia y por eso la gente quiere sentirse bien y la gente no sabe qué es el reino de Dios. El reino de Dios es Jehová Dios, es Jehová mismo, es Jehová Dios. Es una relación con nuestro Padre, con nuestro Creador que Él nos hizo. Y eso es lo que usted tiene que darle prioridad y irse fijando y decir, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces no toda la gente sabe qué es. Pero le vuelvo a leer el verso 29. Respondió: de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras. Mire, ni las tierras es el reino de Dios, por causa de mí y del Evangelio. Mire, ahora usted ya empieza a ver usted que ya describe qué es el reino de Dios. El reino de Dios es Jehová mismo. Y el reino de Dios es su evangelio, su palabra. El reino de Dios es cuando usted le da prioridad a esas cosas antes que su familia, antes que todo. Y entonces cuando usted le da prioridad a todas esas cosas, viene Dios, dice, y todo os vendrá por añadidura. O sea que Dios le trae todo lo que usted necesita, todo lo que usted necesita. Y mire cómo dice el verso. Me voy a ir de un solo al libro de Mateo 19 para ir describiendo otra vez más el reino de Dios. Mateo 19, bendito Dios. Mateo 19. Verso 28. Dice, Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, mire, o sea que el reino de Dios es la regeneración también. Es la regeneración que la gente no sabe. ¿Qué es esta regeneración? Es un proceso que la gente tiene que vivir, tiene que aprender a vivir. Tiene que descubrir cómo es que se vive, por qué se vive. Y por eso le estoy hablando primero del reino de Dios. Porque si uno no le da prioridad al reino de Dios, uno no entra en un estado de regeneración. No entra en ese estado, en la regeneración. Pero me voy a ir al 29, mire cómo dice. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, mire, por mi nombre. Imagínese que el nombre de Él es más importante que su familia. El nombre de Jehová es más importante que su familia y todo. ¿Qué le parece? Por eso no es fácil el reino de Dios, porque la gente a su familia la ven, la abrazan, la acarician, hablan con ellos, se sirven sus comidas y todo. Pero la gente no se da cuenta que es más importante el nombre de Dios. Porque aquí Jesús está hablando del reino de Dios. El reino de Dios es, oiga bien, el Evangelio. Es Jehová Dios. Es su nombre. Es su nombre. Pero la gente no sabe que eso es primero. La gente no sabe que eso es primero. Y mire cómo vuelvo a leer el 29, dice, el 19, 29, dice, cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué le parece? Imagínense qué importante es esto, que la gente puede vivir y no se da cuenta por cosas que se ven aparentemente simples, como son el nombre de Jehová, el Evangelio. Cosas que se ven pequeñas, sin importancia. Si usted le dice a una persona, ¿a usted le gusta escuchar la palabra? La gente dice, no, así, poco, como dicen, ¿ve? A little bit, ¿ve? Entiende. Pero la gente no se da cuenta que la gente puede vivir, pero no ve
que se le tiene que dar prioridad a eso. Prioridad a eso. La gente no sabe eso. Por eso el reino de Dios es un misterio. Imagínense, ya describimos el reino de Dios como el evangelio eterno, Jehová mismo, o sea, Jesús, Jehová. Y el nombre, oiga bien, el nombre de Él. El nombre de Él. Es increíble esto. Por eso es que Dios, al reino de Dios también le llama Sión. E introducir a la gente ahí es difícil. Entonces dice, por ejemplo, otro segmento. Me voy a ir ahora en el Antiguo Testamento. Me voy a ir al libro de Isaías, capítulo 12. Isaías, capítulo 12. Por eso cuando usted viene aquí y usted viene a escuchar la palabra, usted dice, bueno, yo voy a escuchar la palabra, pero tal vez usted dice, es más importante cuando salga, porque voy a irme a comer una comidita a tal parte, ¿verdad? Me voy a ir con la familia a comerme unas doraditas por ahí, ¿verdad? Sí. Pero no se da cuenta que es más importante lo que usted está haciendo aquí. Ahora mire cómo dice aquí. El reino de Dios, aquí habla del reino de Dios. Dice el 12:1. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré. Mire, ahí empieza usted a entender que es el reino de Dios. ¿Por qué es tan importante su palabra? ¿Por qué es tan importante su nombre y la presencia de Dios? O sea, la esencia de Dios. Porque dice, me aseguraré y no temeré, porque los seres humanos nacen con demasiados temores, hermano. Adoptamos temores de la familia, de temores de la escuela, del colegio, de la universidad, de donde sea, de la televisión, de la radio, adoptamos miles de temores y los seres humanos no pueden desprenderse de esos temores. Pero el reino de Dios es asegurarse. Porque las personas se pueden consagrar a Dios, como el ejemplo del famoso Job, que él decía, no he tenido paz, no he estado reposado. No he estado reposado, porque la gente puede estar muy consagrada, pero no puede entrar al reino de Dios. En el reino de Dios usted se va asegurando, va asegurándose bien asegurado, bien asegurado. Y cuando usted se empieza a asegurar en el reino de Dios, usted empieza a entrar en un proceso de regeneración. Usted empieza a entrar en un proceso regenerativo. Por eso la gente no puede entrar, porque la gente le da prioridad a todo, la familia, esto, lo otro. Bueno, la gente se entretiene en cuantas cosas, ¿verdad? En eventos sociales, en cosas. Pero la gente no sabe cómo entrar en el reino de Dios. No sabe cómo es esto. Pero le voy a seguir leyendo aquí. Mire, el verso 12:2 dice, he aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré. Porque mi fortaleza, mire la fuerza. Mire, usted va a descubrir la fuerza en la seguridad. En la confianza en Dios va a descubrir la fuerza. Porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Mire, empieza a descubrir cosas del reino de Dios que es cantar. Cantar es parte del reino de Dios, cantarle a Jehová. Cantarle a Jehová es parte del reino de Dios. Parte del reino de Dios es cantarle a Dios. Quizá usted no se dé cuenta de eso, pero cantarle a Dios es parte del reino de Dios. Imagine que usted es más importante cantarle a Dios que su familia. ¿Qué le parece? Es más importante que usted le cante a Dios que usted esté con sus padres. Sí. Es más importante eso. Si usted le da más importancia a su familia y le quita importancia a alabar a Dios, entonces usted no se da cuenta que usted no le da, como dijo Jesús, primeramente el reino de Dios y su paz, y su justicia. Quiere decir que en el reino de Dios hay paz, o sea que se tiene que procurar la paz del reino de Dios, la paz del nombre de Jehová, la paz del evangelio de Jehová, la paz de la alabanza a Jehová, sí, y de Jehová mismo. Procurar
la paz. Y mire cómo dice. Vuelvo a leer el 2, dice: he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. Mire, entonces usted va a encontrar la salud ahí. Va a encontrar la salud. Cuando usted le da prioridad al reino de Dios, ahí va a encontrar salud. Ahí va a encontrar salud usted. Usted no piense que venir a cantar aquí coritos es cualquier cosa. No, eso es importantísimo. Venir a un discipulado, usted que no piense, no voy a ir al discipulado, ¿verdad? O no voy a hacer esto. No, es importante. El reino de Dios es eso. El reino de Dios es eso. Y usted tiene que analizarlo y ponerse a pensar si usted le da prioridad a esas cosas. Por eso yo siempre, desde que busqué a Dios, yo tenía 17 años, Dios me llamó, Dios siempre dije que nunca me iba a descarriar, pasara lo que pasara. Y yo no sabía por qué yo decía eso. Y era porque yo, pasara lo que pasara alrededor mío, yo siempre decía, bueno, por algo pasó esto, por algo pasó, por algo sucede esto. O sea que no me quejaba, sino que siempre le decía a Dios, bueno, usted sabe por qué sucede esto. ¿Por qué está sucediendo esto? Y es que en verdad en el reino de Dios todas las cosas son posibles para Dios. En el reino de Dios todas las cosas son posibles. Uno ha estado saboreando el reino de Dios sin darse cuenta. Yo sin darme cuenta disfrutaba de las cosas del reino de Dios, pero no lo sabía. Pero ahora que yo puedo entender claramente qué es el reino de Dios, como les decía Jesús, el reino de Dios está entre vosotros. O sea que la gente no sabe qué es el reino de Dios, no sabe qué es eso. Y cuando Dios me permitió ir conociendo y conociendo esto, hermano, ir conociendo que sucedían cosas diferentes o extrañas, y es que en el reino de Dios suceden cosas que no son normales a la lógica, a la tradición, sí, a las costumbres. Y mire cómo dice. El verso 3 dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y dice el 4: y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre. ¿Puede ver la importancia del reino de Dios? Es cantar a Jehová también. O sea, estar cantándole a Jehová, eso es importantísimo en el reino de Dios. En el reino de Dios eso es importante cuando la gente diga... ¿Y cuándo es que va a venir el reino de Dios? Cuando la gente sepa las prioridades de su vida. Sí. Cuando la gente sepa cuál es lo primero. Primero el reino de Dios y su paz. O cumplir con sus responsabilidades con Dios. Y mire cómo dice. Y diréis en aquel día, vuelvo con el 4, dice, diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Mire, hay que alabar a Dios, contar lo que Dios hace. Recordad que su nombre es engrandecido. Imagínense cuántas veces dice que el nombre de Jehová es engrandecido. Puede ver lo importante que es el nombre de Jehová. ¿Y por qué se tiene que alabar y por qué se tiene que poner en alto? Que eso es lo que hacemos nosotros, tratamos de poner el nombre de Jehová en alto, alabarlo, glorificarlo, exaltarlo. Pero la gente no sabe por qué. ¿Por qué no lo hacen las otras iglesias? Porque ellos todavía no han entrado al reino de Dios. Ellos están fuera del reino de Dios. Porque en las iglesias la gente está preocupada por poner emisoras, canales de televisión, por poner escuelas, kinders, instituciones educativas, universitarias, bibliotecas. Pero la gente no sabe qué es el reino de Dios. Ellos no saben qué es el reino de Dios. Ellos por eso no pueden glorificar el nombre de Jehová. Por eso Dios me decía, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Como Jesús les dijo al pueblo de Israel, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Porque la gente no sabe lo importante que es el nombre de Jehová. La gente solo lo ve, lo oye, pero no sabe
que eso se le da prioridad, 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 alabar ese nombre. Y le voy a seguir leyendo el verso 4 otra vez, dice, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Mire, y vuelve el verso 5 y vuelve a decir lo mismo, dice, cantad salmos a Jehová, otra vez. Imagínese que el reino de Dios tiene que ver mucho lo importante de cantarle a Jehová. Es muy importante que usted sepa eso, que cuando usted viene a la iglesia y usted dice voy a irle a cantar a Jehová, eso es importantísimo. Es importantísimo más que usted mismo quizá, pero usted no lo sabe. Entonces usted tiene que descubrir, entrar al reino de Dios, porque mucha gente procura entrar, pero está distraída con todo lo que hay alrededor. La gente está preocupada porque le aumenten el sueldo. No, es que yo quiero que me aumenten el sueldo, hermano. Si no me aumentan el sueldo, el presidente dijo que nos iban a aumentar, ¿verdad? Sí. Bendito Dios. No, el reino de Dios es primero, hermano. La gente está preocupada por un montón de cosas, sí, pero no, el reino de Dios es primero. Y dice el 5, mire, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto en toda la tierra. Mire, ahí está. O sea que usted tiene que alabar a Dios por todo lo que Él ha hecho. Cuando usted ve todo lo que Dios ha creado, por ejemplo, usted se viene a sentar en estas sillas de madera, que todo el tiempo que usted viene aquí, se sienta en unas sillas de madera. Esas sillas de madera no las hicimos nosotros solo las transformamos. Pero esa madera la hizo Jehová Dios. Sí, Él la hizo, ¿sabe con qué las hizo? Con tierra y agua, sí, y sol. Sí. Tierra y agua y sol las hizo, sí. Y le sirven para qué, para que usted se siente, fíjese, sí. Entonces usted dice, entonces todas estas cosas son de Dios, sí. Y cuando se mira el pellejo suyo, dice, bueno, ya no es una gota de agua, y tengo huesos, tengo músculos, tengo todo esto, y todo esto es de Jehová. ¿Todo esto lo hizo Jehová? Sí, eso, así es. Todo lo hizo Jehová. Todo lo hizo Jehová. Y entonces empieza usted a descubrir y dice, bueno, y todo esto lo hizo Jehová. Jehová me hizo a mí. Jehová me hizo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que alabar su nombre. Tengo que alabar su nombre. Tengo que alabar su nombre. Y mire cómo dice el verso 5 y 6, le voy a leer. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto en toda la tierra. Regocíjate. Mire cómo dice. Y aquí ya explica cuando uno ya vive dentro de Sión, del reino de Dios. Dice, regocíjate y canta. Ahí está. Ya cuando usted está dentro del reino de Dios, tiene que alegrarse y cantar, sí. Regocíjate y canta, dice. Oh moradora de Sión. Ahí está, mire. Regocíjate y canta. Imagínese que usted, al entrar al reino de Dios, tiene que decidirse a alabar a Dios. Así. Tiene que decidirse a alabar a Dios. Si usted dice, yo quiero entrar al reino de Dios, hermano, tiene que decidirse a alabar a Dios. Por eso es que yo siempre le doy importancia a la gente que alaba a Dios, la gente que busca alabar a Dios. Yo siempre les digo, traten de alabar a Dios. Traten de alabar a Dios porque eso le agrada a Dios, ¿verdad? Como ese canto que se cantaba hace ratito, Jehová es mi rey, mi todo. Ese canto le fascina a Dios. Cuando Dios lo oye, Dios se regocija. ¿Qué le parece? Jehová es mi rey, mi todo, porque usted le está diciendo que Él es su rey y es su todo, le está diciendo. Jehová es mi luz. Oiga bien, cuando le dice todas esas cosas, entonces a eso le gusta a Él y usted no se da cuenta y usted ya lo canta. Jehová es mi rey, mi todo. Jehová es mi luz, mi rey, que me hace vibrar de gozo, el que guía mi paso, el que extiende sus brazos. Y quizá usted no sabe que eso es importante. Eso es importantísimo, más que sus hijos, más que su familia. Eso es muy importante y que usted no sabe. Por eso cuando usted le cante, diga, bueno, Dios, esto te gusta, te la voy a volver a cantar. ¿Amén? Sí, sí, sí.
Por eso es que cuando la gente se siente Dios, le gusta que le canten. Sí, sí. A las mujeres cuando les dijeron que eran Dios ellas, ¿verdad? Porque a las mujeres de hace años les dijeron que eran Dios. Hace años les dijeron que ellas eran Dios, entonces vinieron y como la serpiente le dijo, el día que comas de esas cosas, le dijeron, tú vas a ser igual a Dios. Y entonces el hombre te va a venir y te va a cantar serenatas. Como dijo Vicente Fernández, dice que no queda otro camino que adorarlas. Sí. Entonces a las mujeres, ¿usted cree que no les gusta que le canten? Felices. Sí. Pueden estar arrechas con el mozo, pero vienen con las alabanzas, mire. Sí. Porque la alabanza, hermano, es para Jehová Dios. Por eso es que la gente no sabe qué es entrar a Sión. Sí, imagínense que nosotros en la iglesia, hermano, cuando nosotros éramos cristianos reformados, gracias a Dios, Dios a mí me pasó por todas las doctrinas de Tegucigalpa desde chiquito, sí. Yo nací siendo pentecostal. Yo desde que era chiquito era pentecostal, de hablar en lenguas y de brincar debajo de las bancas, sí, como culebra, sí, así es. Cuando tenía 17 años empecé a ser reformado, empecé a ser de Amor Viviente, empecé a ser de Iglesia Cristiana Reformada. Empecé a estudiar todo eso. Empecé a estudiar la doctrina Movimiento Misionero, Iglesia Pentecostal, Movimiento Internacional. Empecé a estudiar ese montón de doctrina, la Iglesia de Dios Libre Pentecostés. Y empecé a visitar al papá de Rigoberto Castro. El papá de Rigoberto Castro era un pastor, un anciano que se llamaba Modesto Castro. Y me contaban las anécdotas de ellos. ¿Sabe cuáles eran las anécdotas? Que Rigoberto Castro le había pegado una macanía al papá. Sí, así decían. Y era el pastor, era un pastor de otra iglesia. Y entonces era lo que me contaban, decía, bueno, ¿y por qué cuentan estos? Que el hijo le pegó al papá, decía yo, qué extraño esto. Qué extraño, ¿verdad? Pero es porque la gente, hermano, con las doctrinas no sabe qué es el reino de Dios. No sabe qué es el reino de Dios, hermano. La gente está metido en retiros de 400 pesos la noche. Sí, sí. El paseo, sí. Te van a dar fritas, sí. Te van a dar enchiladas, sí, yuca con chicharrón, sí. Entonces la gente se imagina que eso es el reino de Dios. No, es justicia, es paz, es alabanza, es el nombre de Jehová. Esas cosas, por eso dice 12, verso 6, regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Mire, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Imagínese que cuando uno está en el reino de Dios, el centro de uno es Jehová. El centro de su corazón es Jehová, es Jehová, es Jehová, es Jehová. Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande es en medio de ti. Oiga bien, el centro suyo no son sus hijos, no es su familia, no es su trabajo, no es su casa, no es sus terrenos, como decía allá en el libro de Marcos. No es eso. Es el nombre de Jehová, su evangelio, su alabanza, su alabanza, su alabanza. Es el reino de Dios. El reino de Dios. Mire, le voy a hablar otro segmento del reino de Dios en el libro de Salmos, capítulo 122. Por eso es bonito alabar a Dios, hermano. Alabar a Dios es muy importante. Los que alaban a Dios, como dicen, tienen que aprender a hacerlo con integridad, porque eso le agrada más a Dios todavía. Dice que en los íntegros es hermosa la alabanza. O sea, quiere decir, cuando usted le canta con humildad y usted dice, yo tengo que cantarle a Dios con humildad, entonces usted se va a ver muy bonito, así es. Se va a ver bien cantándole con humildad a Jehová. Bendito Dios. Mire cómo dice el 122, verso 1. Dice, 122, verso 1, mire. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mire, la casa de Jehová. La casa de Jehová, como Jesús decía, mi casa, casa de oración será llamada, dice. Orar es importante, es parte del reino de Dios también. Imagínense, el reino de Dios es orar también.
Mi casa, dijo Jesús, casa de oración será llamada. Para todos los pueblos, dijo él. O sea, no solo para los vecinos de Israel, no, para todos los pueblos. Dice el verso 2, dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Mira, oh Jerusalén. O sea, Jerusalén quiere decir señorío, gobierno de paz. O sea, gobierno de Dios, que es el mismo reino de Dios. Jerusalén quiere decir eso. Entonces dice, nuestros pensamientos estuvieron dentro de tu conocimiento, oh Jerusalén. Y dice el 3, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Mira, o sea que la gente está bien unida entre sí. ¿Sabe cómo se une la gente? Cuando todos le dan prioridad al nombre de Jehová. Así la gente se puede unir. Si usted, el centro suyo es el nombre de Jehová, es primeramente el reino de Dios, entonces usted se une. Pero usted dice, yo no me puedo adaptar, no, es que el hermano a mí no me saluda, yo quiero que me salude el hermano. Si yo no soy, es el nombre de Jehová. Es el nombre de Jehová que lo va a hacer que usted se adapte. Por eso Jesús decía, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Jesús decía, guárdalos en tu nombre, así como yo los he guardado, decía él, para que sean uno, para que sean perfectos en unidad. Fíjese que si usted le da prioridad al reino de Dios, usted me va a entender a mí. Pero si usted no le da prioridad al reino de Dios, usted no me va a entender a mí. Si usted no le da prioridad al nombre de Jehová, usted no me va a entender a mí, qué es lo que yo quiero y lo que yo pienso y lo que yo deseo. Sí. Usted va a tener otras ideas. No, para mí los más importantes que me conozcan, va a decir alguno. Ya que yo quiero ser famoso, ya quiero tener un campo blanco. Sí. Pues le vale un campo negro ahí, ¿verdad? Bendito Dios. La gente no sabe qué es el reino de Dios. Por eso este salmo también habla de esto y dice, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, mire, de Jah, conforme al testimonio dado a Israel. ¿Para qué? ¿Para qué existimos nosotros? Para alabar el nombre de Jehová. Imagínense si no es una gran prioridad alabar el nombre de Jehová. Es una prioridad inmensa, más que el presidente de nosotros. Cuando yo miro todo el protocolo que hacen los políticos y que van a ver una conferencia de prensa y ponen a todos los mozos para acá y otros pocos mozos para acá. Y digo, ¿pero qué hacen tanto molote, verdad? Que pues no ponen a alguien y dicen, vaya, esto, ya. No, ponen todos, la familia, los primos, los tíos, todos. Sí, todo el protocolo. Digo yo, ¿para qué hacen eso? Eso no es nada. Eso no es nada. Pero alabar a Dios, hermano, alabar a Dios, eso es valiosísimo. Jerusalén para eso se hace, para alabar a Dios, para alabar a Dios. Y por eso dice, porque allá, dice el verso 5, porque allá están las sillas de la cordura. Mire, usted alaba a Dios para mantenerse muy juicioso. Es importante alabar a Dios. Eso lo va a mantener muy juicioso, o sea, muy cuerdo. Usted no va a decir, mira que me siento como mareado, siento como dolor, que me pega aquí, que me pega allá, me pega esto. Ya le voy a explicar por qué le pega todo ese montón de cosas a los seres humanos. Y mire cómo dice, ahí están las sillas de la cordura, dice, los tronos de la casa de David. O sea que usted va a entender cómo es que se gobierna un pueblo, cómo se gobiernan los seres humanos. Ahí están los tronos de la casa de David, dice. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor a mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Mira, ahí está. Entonces el reino de Dios, imagínese que hay cositas que usted las hace y no se da cuenta. Alabar a Dios, cuando usted viene aquí a la iglesia y lo alaba, no se imagina lo importante que es eso. Y si usted lo sabe hacer, lo hace bien y le dice, Dios, te voy a cantar y te lo voy a hacer con toda la humildad posible, Dios. Le digo que Dios se regocija, hermano. Dios se alegra. Sí.
Si imagínese que el reclamo de Dios hacia estos hombres, mire cómo dice en el libro de Malaquías, mire cómo dice, ¿no? Malaquías, le voy a leer aquí en el libro de Malaquías. Cada vez que leemos Malaquías, vea, todo el mundo se toca las bolsas. Sí, cada vez que dicen Malaquías, todo el mundo le dice así, cuidadito hermano, cuidadito. No vamos a tocar ese tema, ¿verdad? Sí. Dice el capítulo 2, verso 1 y 2. Mire, fíjese bien los errores que cometían los sacerdotes y profetas antiguos, que ojalá usted no los vaya a cometer. Mire cómo dice. Mire cómo dice. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Mire, si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. ¿Qué le parece? Imagínese. ¿Por qué cree que la gente sufre tanto, hermanos? Porque no sabe que hay que alabar a Dios con todo el equipo unido, con todo el alma, con todo nuestro instrumento, con todo nuestro ser. Con todo nuestro ser tiene que alabar a Dios. Uno tiene que decidirse a eso. Usted dice, yo quiero entrar al reino de Dios. Usted tiene que decidirse de que lo va a alabar. Esto no lo podían hacer los sacerdotes, porque los sacerdotes estaban entretenidos en sus hijos. Los sacerdotes se entretenían en su familia. Es que mire que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, que tengo que hacer aquí. Que fíjese que mire que tengo un problema allá, que tengo este problema No, mi hermano. Entonces Dios les decía, mire, ellos sufrían, hermano, por eso les decía. Enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Mire, ahí está. Entonces entrar al reino de Dios es decidirse a alabar ese nombre, a darle prioridad a alabar a Dios. Y usted dice, qué sencillo, ¿verdad, hermano? Qué sencillo, qué sencillo. Pero no, hermano, no es tan sencillo como la gente se imagina. No se imagina la gente qué es esto de alabar a Dios, glorificar a Dios. Entonces, si uno no lo hace, ¿qué le sucede? ¿Qué nos sucede si nosotros no hacemos eso? Nos salimos del reino de Dios. Nos salimos del reino de Dios, o sea, estamos fuera del reino de Dios. Estamos fuera del reino de Dios. Estamos fuera de Dios. Si no lo alabamos, estamos fuera del reino de Dios. Así es. Porque alabar a Dios nos sirve para miles de cosas, para mantenernos en juicio, para mantenernos en paz, para mantenernos sanos, para ser regenerados. Imagínese que para eso sirve también. Alabar a Dios, aunque usted no lo sepa. Yo por eso le decía a un hermano, mira, tenés que cantarle a Dios, tenés que cantarle a vos, tenés un talento y tenés que usarlo. Tenés que usarlo, si no lo usas, ahí te van a pedir cuentas, le digo yo. Tienes que usarlo. Si no te van a pedir cuentas, si no alabas a Jehová, le hicieron el examen, no lo pasó, 33%. ¿Ya? Insuficiente, le dijeron. No pudiste pasar. Sí. Si uno tiene un talento de alabar a Dios, hágalo mejor. Porque al que más se le da, más se le demanda. Sí. Sí. Yo le canto aquí. Y yo puedo tocar instrumento también. ¿Ve? Bueno, la guitarra nada más. Sí. Pero, bueno, no lo hago porque tendría que dejar de cantar y de predicar, ¿verdad? Pero lo alabo siempre. ¿Entiende? Porque si uno no lo hace, hermano, todas las maldiciones se le vienen encima. Todas las maldiciones se le vienen encima. Hasta le voy a leer aquí, mire cómo dice, en el libro de Salmos, capítulo 16, para que usted se fije lo importante que es entrar al reino de Dios. Y es decidirse a alabar a Jehová, a darle prioridad a su palabra, a su nombre. Mire cómo dice. Mire cómo dice. Capítulo 16, dice el verso 3. Dice el 16, verso 3, dice. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Mire, o sea, para los humildes, quiere decir. Y dice el verso 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes
a otro Dios. Ahí está, ¿eh? Usted ve que toda la gente le pega dolor. Y la gente dice, hermano, yo no sé por qué me pega dolor de esto. Porque usted le está dando prioridad a otra cosa que no es Jehová. Mientras uno le da prioridad a otra cosa que no sea Jehová, lo aprietan, le ponen la jáquima o le ponen ¿cómo se llama? La espuela se llama, ¿verdad? Sí, la espuela, ¿verdad? Y lo pullan. Y entonces usted dice, ay, ¿qué le pasa? Y entonces usted, ¿qué será? ¿Que me está doliendo esto? ¿Que me está doliendo aquí? ¿Que me está doliendo allá? Es que uno no le puede dar prioridad a nada más que alabar a Jehová, servir a Jehová, buscar a Jehová, orar a Jehová. Usted no le puede dar prioridad a eso. Sí. Entonces usted dice, ¿por qué existen los dolores? Existen porque usted no puede entender como los caballos, como dice el 32. Le voy a leer el 32 para que mire que no es problema mío, que no es que yo le estoy diciendo, ¿por qué pasa esto? Mire cómo dice, bendito Dios, este salmo es precioso, hermano, este salmo es bueno. El verso 32, 8, pero le quiero leer el 7. Siempre le pone ahí parte del reino de Dios, pero también le pone cuando uno se sale. Por eso le quiero leer esto. 32, 7. Es el 8 el que le quiero leer, pero para que se fije. Tú eres mi refugio, dice el 7. Mire, en el reino. Me guardarás de la angustia. Con cántico de liberación me rodearás. Ahí está, mire. Usted tiene que acostumbrarse a alabar a Dios. Si usted cree que eso no es importante, yo cuando miro que la gente puede comprarse una guitarra, puede comprarse un teclado y estar en su casita ahí, le voy a cantar un corito. Dios, te voy a hacer un canto. Si ustedes, los cantantes famosos, ¿sabe cuántos cantos le hacen uno a Dios en toda su vida? Imagínense. Sí. Cuando oigo a los cantantes famosos que se hicieron famosos solo por un canto que hicieron, se hicieron famosos y ya después se les olvidó. Sí. De ahí se dedicaron a vender discos que ponen una muchacha allá y otra allá y otra allá y le dicen, vaya, vendan discos allá. Cuando termine el concierto no me dejen ir ninguno que no se vaya sin su disco. Sí. Entonces se salen del sentido que Dios los llamó, que es alabar a Dios. Solo porque se dieron cuenta de que aquella alabanza tenía una bendición. Y era porque cuando se alaba a Dios, hermano, eso es importantísimo. Es más importante que la política, que el dinero, que el petróleo, todo. Eso es más importante, sí. Pero le voy a seguir leyendo. Mire, con cánticos de liberación. Mire que libera. Imagínense que los cánticos liberan. Liberan los cánticos. Sí, los cánticos liberan. Dice el verso 8, ahora sí. Ahora mire cómo dice. Dice el verso 8. Entonces cuando usted sienta dolor en su vida, dice usted, yo cuando me siento con dolor, yo me calmo. Porque le estoy dando prioridad a otras cosas. Sí, mire cómo dice el verso 8. Te haré entender, dice, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, dice, sin entendimiento. Imagínese que uno es como un caballo, como un mulo, hermano. Yo cuando me pega dolor, digo yo, Dios mío, me tengo que calmar. ¿Sabe por qué a veces medio me enfermo yo? Porque yo no es que caigo grave, ¿verdad? Sino que me está diciendo Dios, para, Toño, para. Sí. ¿Entiende? Dios me detiene y me dice, para, que le estás dando prioridad a esto. Le estás dando prioridad a esto. Y no tengo que hacerlo, ¿entiende? Y a veces la gente no sabe por qué suceden las cosas, pero le voy a seguir leyendo. Mire cómo dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro, con freno. Entonces cuando usted sienta dolor, sepa que es el cabestro, o el freno, sí, o la espuela, sí, ¿verdad? Entonces no le tenga miedo al dolor. Cuando lo mire, dígale, no, ya sé lo que tengo que hacer. Ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que darle prioridad al reino de Dios. Tengo que darle prioridad al reino de Dios. No me tengo que salir de ahí. Tengo que cantar. Me hace falta cantar. Es que no he cantado, dice. Es que me gusta llegar cuando ya está la predicación. Sí, así me gusta a mí, dice.
No, mi hermano. Entonces usted no tiene que ser diligente a nada más que alabar a Dios. Y mire cómo dice: no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, dice, si no se acercan a ti. Entonces cuando sienta dolor, es que Dios lo está abrazando, nada más que lo está abrazando con las uñas, porque usted no se puede acercar. Sí, le está metiendo las uñas y le dice: vaya, venite, chiquito, que no me haces caso, le dice. O, si no, le dice: oh, ¿verdad? Sí, venite, mi amor, le dice. Sí, que no tenés tiempo de cantar, te miro que estás dándole prioridad, dice, a las cosas. Uno no le puede dar prioridad a nada, hermano, a nada, porque si no se enferma uno, hermano. Y mire cómo dicen, y por eso lo dice, el verso dice, que han de ser sujetados con cabestro, con freno, porque si no se acercan a ti. Entonces sepa que lo están abrazando con uñas. Ay. Muchos dolores habrá para el impío, dice, mas para el que confía en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Ahí está, mire, siempre le termina diciendo que usted lo que tiene que hacer es cantar. Tiene que cantar y tiene que darle prioridad a eso, sí. Tiene que hacerlo, y si a usted no le gusta, bueno, cuando siente el cabestro va a decir, entonces va a hacer usted, chiquito, ¿verdad? Y se revuelve usted, va a decir, no entender yo el lenguaje extraño, no entender. Usted tiene que entender el dolor como algo sencillo. Algo sencillo. ¿Sabe por qué uno no le puede dar prioridad a las demás personas, a las cosas? Porque las demás personas viven en el infierno. O sea, el infierno es donde las personas nunca dan gracias. Los seres humanos siempre quieren más. Si usted tiene hijos, sus hijos siempre van a querer más. Si usted tiene papás, sus papás van a querer más. Sí. Si usted tiene hermanos y usted les ayuda a sus hermanos van a querer más. Si usted tiene amigos, si usted trabaja en la Cruz Roja, usted va a querer ir a levantar a todos los heridos. ¿Qué? Van a aparecer más heridos todavía más. Sí. Y usted va a decir, bueno, ¿y por qué? Porque primero es que usted alabe a Dios y le dé prioridad a las cosas de Dios. Mire cómo hacía Jesús, porque hasta Jesús se tenía que esconder de la gente, hermano. Dice en el capítulo 6, mire cómo dice. Capítulo 6 del libro de San Juan, mire cómo dice, Jesús era tan maravilloso, hermano. Yo cuando miro a Jesús, todas las actitudes que tenía, digo yo, qué inteligencia la de Jesús, ¿verdad? Pero hay que tener esa inteligencia para capearse aquí. Yo por eso cuando me siento un poquito ya con dolor, digo yo, vaya, me están enseñando las uñas a mí, ¿verdad? Sí, ya me están enseñando las uñas. Sí, y usted cuando sienta dolorcita, digo, ay, ya me están enseñando las uñas, me están abrazando con uñas, ya. Sí. ¿Entiende? Entonces el dolor le está diciendo a usted que usted no está entendiendo lo que Dios le está diciendo. Eso le está diciendo nada más. Por eso usted no se tiene que resistir y acérquese más y diga, voy a liberarme. ¿Cómo me voy a liberar? Voy a ir a orar más. Por eso hay gente que dice, fíjate, hermano, que está orando y me siento bien. Dice, bueno. Estoy cantando y me siento bien. Bueno. Pues vaya descubriendo que con eso usted se va a sanar. ¿Amén? Sí. Por eso cuando no hayan predicadores, vamos a cantar y 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 se va a sentir igual. Sí. Sí. Cuando usted dice, no, hoy no vinieron los predicadores, sí, pues vamos a cantar. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¿Entiende? Y entonces te empieza, ¿vea? Jehová es mi rey, mi todo. Entonces vamos a danzar, le dice. Bueno, si le gusta que le dance a Dios, vaya, pues le voy a danzar, ¿vea? Sí. ¿Entiende? Usted tiene que analizar el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es entrar ahí? Porque uno tiene que decidirse a alabar a Dios. Mire el capítulo 6. Jesús se había hecho un milagrazo aquí de unos que estaban comiendo baleadas de aquí. Les dio baleadas a todos. Y mire cómo dice el capítulo 6, verso 12, dice.
Mire que esta gente estaba llena, estaban llenos, pero por eso uno no le puede dar prioridad a la gente. Mire, aquí explica por qué no, mire. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Mire que Jesús no desperdiciaba la comida. Mire, por eso yo les digo, uno no desperdicia la comida, ni botarla. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido, dicen. Aquellos hombres, dice, mire, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Mire, o sea que se convencieron porque Jesús había dado una invitada de baleadas. Amén. Sí, se convencieron. Sí, dice. Este es, dice. Ahora mire cómo dice. Mire qué pensaron estos hombres, dice. El verso 15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Mire, ahí está. Imagínense, Jesús ya tenía la fórmula de hacer baleadas, ¿verdad? Y que comieran 5,000. Qué bonito eso, ¿verdad? Tener 5,000 amigos, ¿verdad? Y que lo sigan usted por las baleadas. Sí, qué bonito, ¿verdad? Sí, imagínense. Y vendían y dijeron: no, a este hombre lo vamos a hacer rey, dice. ¿Y qué sucede? Jesús, hermano, Jesús se escondió de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se escondió de ellos? Dice que se les fue y se les escondió. Se les escondió, hermano. Porque la gente en el infierno no se sacia. O sea que el ser humano no da gracias. El ser humano no da gracias porque no sabe qué es dar gracias. La gente no sabe qué es dar gracias, qué es vivir en paz. Uno tiene que dar gracias, entender qué es vivir en el reino de Dios. La gente no lo sabe. En el reino de Dios dice que hay que dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Entonces toda esta gente vino y persiguió a Jesús y lo siguieron. Y le voy a seguir leyendo aquí, mire cómo dice. Dice el capítulo 6, verso 24. Mire cómo dice el 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Mire, ahí está. Andaban buscando a Jesús. ¿Sí? No andaban buscando el reino de Dios. Fíjese bien que no andaban buscando el reino de Dios, sino que andaban buscando a Jesús. Pero ¿qué era lo que buscaban de Jesús? Que Jesús invitaba a baleadas. Sí, sí. Eso era lo que pasaba con Jesús. Y mire cómo dice. Y dice que lo encontraron. Dice el 25, mire. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Mire. ¿Cuándo llegaste acá? Si Jesús hubiera tratado de complacer a toda esta gente, Jesús se hubiera enfermado. Pero Jesús tenía que apartarse de esta gente, porque que eso es lo que le sucede a las personas. Tratan de saciar a los demás, y tratan de saciar a los demás hasta que se enferman y se mueren. Usted va a ver cuánta gente se muere queriendo alegrar a los demás, y va de quererlos alegrar. No es que yo lo hago para que la gente se alegre, dice todo el mundo. A mí me dicen no es que yo lo hago porque quiero que estén alegres, dice. Olvídese, hombre, ni Jesús con todas estas baleadas podía alegrar a toda esta gente. Sí. En ti ya va a alegrar usted con 50 centavos que anda en la bolsa. Sí. ¿Qué va a alegrar usted a la gente? No es fácil alegrar a la gente. Por eso el reino de Dios es prioridad. Es prioridad para que usted no se enferme. Tiene que fijarse para quién está tan diligente. Cuando usted siente dolor, dice usted: yo estoy diligente para esto. Estoy diligente, estoy muy metido en esto. Estoy muy embrocado en esto. Entonces usted tiene que analizar eso. Pero le sigo leyendo, mire. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo:
de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Mire, o sea que querían a Jesús, pero porque Jesús era buena gente, sí. Y entonces Jesús les dijo, les tuvo que dar una buena regañada, hermano. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces los invitó a donde, al reino de Dios. Les dijo, ustedes tienen que entrar al reino de Dios, les dijo. Trabajar, porque cantar, armar un canto, alabar a Dios, aprenderse un canto. Como me decía una persona, hermano, ¿y usted por qué no pone una pantalla ahí, como en las otras iglesias? Porque no tengo visto, le digo yo, ¿verdad? ¿Entiendes? Para que pongan los cantos ahí. No, porque la gente no quiere trabajar. Ahora le cuesta leer. Tiene que comprar anteojos para leer. Sí, sí. La gente no quiere leer. La gente quiere que todo se lo den tragado, sí. La gente quiere. ¿Por qué quieren que yo ponga una pantalla? Ya la gente ya no quiere cantar. Sí, hay que esforzarse. Hay que hacer el gran esfuerzo de agachar la cabeza y agarrar un papel y levantarlo acá el gran papel y decir, regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Sí. Hay que hacer ese esfuerzo. Sí. ¿Y por qué no compra buses para que nos vaya a traer y nos vaya a dejar, hermano? Digo yo, qué barbaridad. Así están las iglesias, hermano. La gente no sabe qué es el reino de Dios. La gente tiene que trabajar. Fíjate que usted se empieza a bañar para venir a la iglesia. Digo, desde aquí empieza mi chamba. Tengo que ir bañadito, perfumadito, arregladito, resuradito para la iglesita, porque tengo que ir a hacerle la trabajadita a Jehová. Amén. Tengo que irle a cantar los coritos que a él le encantan. Sí. ¿Quiere que le cante? Pues le voy a cantar y me lo voy a hacer con humildad, dice usted. Ese es el trabajo, pero a la gente no le gusta. Los sacerdotes no lo podían hacer, los sacerdotes tenían contabilidad, sí. Ellos tenían administradores contables en la iglesia, sí, en el templo, sí. Tenían licenciados en contaduría, sí. Porque esa era la prioridad de ellos. Así es, no, que tenemos este proyecto, que tenemos este otro proyecto, que tenemos este otro proyecto. No, hermano, si Jesús a la gente le huía, porque los seres humanos que no están en el reino de Dios, hermano, nunca dan gracias. Usted puede tener su propia familia y usted ve que trabaja y trabaja para ellos. Y usted va a ver que no se ríen, sí, no se ríen, nunca están alegres. Cuando usted mire a la gente que nunca está alegre, diga, esto es un hijo del infierno. Amén. 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 Ay, yo pensé que ya se habían ido. Sí, por no decirle un hijo de la guayaba, ¿verdad? Amén. Sí, sí. Cuando usted mire a una persona que dice gracias, cada vez que usted hace una cosa buena, dice usted gracias, 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 gracias. Entonces dice usted, está entrando en el reino de Dios. En el reino de Dios se da gracias todos los días, todo el tiempo. Gracias Dios, gracias Dios. En el reino de Dios así es, por eso dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. O sea que la alabanza, las gracias son parte de la entrada al reino de Dios, del trabajo del reino de Dios. Sí, eso es. Por eso mire que Jesús los regañó. Y mire cómo dice el verso 27, trabajad por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Imagine que les había dado las baleadas y ya se les había olvidado. Sí, se les había olvidado en 2 patadas. Entonces, usted, a su familia, usted le puede dar prioridad. Y cuando usted siente dolor en su cuerpo, usted está trabajando para el infierno. Sí. Y usted no puede estar trabajando para la gente también.
Si usted empieza a sentir dolor, Dios le dice, detenete. Es más importante que alabes a Dios. Es más importante. Yo a veces quiero complacer a toda la gente, porque toda la gente quiere que uno le ayude, o le guíe, o le haga cualquier cosa. Pero no, hermano. Dios cuando me dice detenete, es que me detengo. Porque Jesús se escondía de la gente, imagínense. Porque ahí, dice, la gente no se sacia, hermano. Los seres humanos, fuera del reino de Dios, la gente no da gracias. No da gracias. No da gracias. Sí. La gente no da gracias. Fuera del reino de Dios es un mundo, hermano, donde los seres humanos dice que el fuego no se apaga. Por eso Jesús explica, y mire cómo dice en el libro de Marcos capítulo 9. Mire cómo dice Marcos capítulo 9. Ya se me gastó, bendito Dios. Marcos capítulo 9, bendito Jehová. De un solo me voy a saltar aquí. Mire, entonces aquí es donde usted empieza a entender que entrar al reino de Dios es yuca. ¿Por qué? Porque usted va a tener cosas que lo entretienen, muchas cosas. Hay demasiadas cosas, y Jesús lo explica aquí. Mire cómo dice. Al reino de Dios, dice capítulo 9, verso 43, dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida. Mire qué es el reino de Dios, es la vida, es la vida, es la vida, es la vida. Alabar a Dios es la vida, es la vida. Mire, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Cuando dice el fuego que no puede ser apagado es cuando usted le sirve a las personas y las personas no le dan gracias. ¿Entiende? ¿Quiere conocer el infierno? Entonces cuando usted le esté sirviendo a alguien y le está sirviendo y acá gente se está quejando, dígale, bueno, desgraciado, te voy a dejar que te metas más adentro. Dígale, sí, ya no te voy a servir, dígale. Porque Jesús se detenía. Imagina que aquel montón de gente les había invitado las baleadas a todos, a 5,000 baleadas Jesús, hermano. Que ya se le imagina, tenía un poco de panaderos ahí cerquita. Sí, escondidos. Sí. Qué creatividad la de Jesús, hermano. Y aquella gente se quejaba. Vaya pues mostrarnos una señal, le dijeron. Imagínense. Si usted le sirve a la gente y la gente se queja, hermano, vean, no lo metan en un hoyo a usted. La gente tiene que dar gracias. Si usted quiere conocer a la gente del reino de Dios, la gente del reino de Dios siempre está agradecida. Siempre procura la paz, siempre. Y acepta las cosas y dice, para Dios, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Y mire cómo dice, el fuego que no se puede ser apagado. Y dice el verso 44, dice el 9:44 de Marcos, dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mire, y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios. Ahí está, mire, entrar en el reino de Dios. Entonces, cuando usted siente que usted sirviendo en el mundo, usted se enferma, deje de hacerlo, sí. Y empiece a aprender a alabar a Dios. Empiece a orar, a sacar tiempo para orar, para oír la palabra. Sí, empiece a aprender esas cosas nuevas que son del reino de Dios. Eso no lo podían aprender los sacerdotes antiguos. Los profetas no lo podían aprender. David solo decía, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Por eso si usted puede cantar, diga, yo tengo que hacer las cosas para mi Jehová, porque esto me va a hacer vivir. Si usted le dio garganta a Dios, ¿cuántos tienen su gargantita ahí? Pues de esas gargantitas para alabar a Dios. Amén. Esa gargantita esa es para alabar a Dios, es el primer instrumento que Dios le prestó a usted. Ese es el instrumento y usted dice, ¿para qué lo quiero yo? ¿Verdad? Para alabar a Jehová. Para alabar a Jehová, y por eso es entrar. Vuelvo al 47, dice, si tu ojo te fuere ocasión de caer,
Sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened paz en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Eso es el reino de Dios. Entonces, si usted se siente enfermo, no se extrañe que usted está demasiado ocupado con las personas que no están alegres. Sí. O sea que usted, cuando esté enfermo, usted sepa que le está sirviendo a los desgraciados. Amén. A los desgraciados. Cuando usted se siente enfermo y con dolor y cansado, usted está sirviendo al infierno. Yo familias internas enteras sirviéndole al infierno y todos reventados y no saben que le están sirviendo al infierno. No lo ven, no lo ven. Si usted se siente todo mal, usted le está sirviendo a los desgraciados. Sí. Mejor sirva a los que le van a decir gracias. Gracias. Gracias, Jehová. Gracias, mi Dios, Jehová. Y voy a terminar leyendo, mire, ¿para qué Dios nos hizo? Por eso, para entrar al reino de Dios hay que ser niño. Voy a terminar leyendo en el Salmo capítulo 8, mire, porque esta predicación es del reino, hermano. Es grande, pues. Es grande, mire. Capítulo 8 del libro de Salmo, para que usted sepa lo bonito que es esto de alabar a Dios, hermano. Alabar a Dios es sumamente importante. Así que no se preocupe, aprenda a hacerlo y sepa que eso es importante. Dice el capítulo 8, verso 1, dice: Oh Jehová Dios nuestro. Fíjese qué salmos, cómo glorifican el nombre de Jehová. Dice: cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Mire, así se ve el nombre de Jehová, grandísimo, fenomenal, glorioso. Por eso cuando yo lo miro en la televisión digo yo: Jehová, qué precioso esto es demasiado hermoso. Hay gente que lo goza. Por eso cuando los hermanos llevan ese nombre, mire, a la televisión, es de parte de Jehová. Hay gente que se alimenta y ven ese nombre glorioso. Ese gran nombre lo ven ahí. Y mire cómo dice: oh Jehová, Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu conocimiento sobre los cielos. Y mire cómo dice el 2: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fuerza. Mire, ¿qué le parece? Si usted aprende a alabar a Dios, usted va a tener fuerza. Usted va a tener fuerza. Si a usted no le gusta alabar a Dios, simple y sencillamente le van a decir la calandria: sí, yo estoy todo débil. Mire, me dijeron que, bueno, si me detectaron que tenía SIDA, sí, estoy cansado. ¿Qué estoy sirviendo? ¿A quién está sirviendo? Dígale. Cuando usted mira a la gente reventada, dígale: ¿a quién está sirviendo? ¿Al infierno? A las llenas. ¿A quién le está sirviendo? Dígale: serví a Jehová, porque ahí está la fortaleza. Por eso dice: de la boca de los niños. Uno tiene que comportarse como niño y alabar a Jehová. Por eso cuando yo vengo aquí a cantar, yo le digo: Dios, gracias que me dé este permiso de cantarle, mi Jehová Dios. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Mire la fuerza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Imagínense qué importante es la alabanza, que la alabanza lo libera, le quita a los enemigos, le resuelve los problemas, los sana. Imagínense qué importante es alabar a Dios, y si usted no lo hace, pobrecito. No, hermano, es que fíjate, no siento gana. Siento un dolorcito ahí en la jáquima. Sí, es que la montura me la dejaron muy socada, dice. Sí. No, usted dice: tengo que alabar a Dios, me hace falta. Cada vez que usted se siente enfermo, sepa que usted está tratando de agradar a personas que son desgraciados. Cada vez que usted se siente enfermo, y por eso Dios cuando me dice: cálmate, porque me calma y me dice, me detiene, y ¡chus! Me detengo, hermano, porque si no, no estuviera aquí, le aseguro.
Si usted yo no sé cómo hace. No, hermano, mire, yo me pongo una esponjita de Panadol ahí donde me ponen las áquimas. Y ahí sigo. Sí. Una esponjita de Panadol me pongo yo ahí. Sí. Entonces usted dice, yo tengo que, desde que usted empieza a bañarse en su casa, dijo, no voy a ir a cantarle a Jehová, porque si no le canto, mañana me pueden apretar. Sí. Mejor le voy a ir a cantar, mejor le voy a ir a orar, mejor le voy a ir a los discipulados, mejor me le voy a apostar a Jehová. Por eso uno se decide. ¿Por qué no decidir de todo corazón dar gloria a mi nombre? Dice Jehová. ¿Entiende? ¿Entiende? Por eso uno alaba a Dios. Por eso póngase de pie y démosle gracias a Dios. Mire que me gasté todo el panqué. Bendito Dios, gracias te doy, Jehová poderoso, Rey eterno, gracias mi Jehová, hermoso Dios, santo, puro y perfecto Jehová, te alabo, Padre mío, eres maravilloso, eres lindo, Padre, te alabo, Padre, gracias, 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 Padre, porque esta obra, todo lo que existe es tuyo, Padre, todo lo que hay en los cielos y en la tierra te pertenece, Padre mío, y nosotros te agradecemos el tenernos aquí, Padre mío, te agradezco yo, Padre.